Hola a todos, deseo que estén bien. Bienvenidos a Filosofando Jurídicamente, a este canal académico en donde el día de hoy les platicaré acerca del propósito de la argumentación jurídica y los diversos campos en donde ésta se desarrolla. Vamos con la intro para comenzar con el video. ¿El razonamiento jurídico sigue nada más un esquema lógico-deductivo o se desarrolla a partir de otro tipo de razonamiento? Les platico que históricamente a partir del siglo XVI y sobre todo en el siglo XIX y mediados del XX, y con la desaparición tanto de la retórica como de la dialéctica, el conocimiento y razonamiento jurídico se redujeron a una serie de reglas de la lógica deductiva e inductiva. Actualmente, se reconoce que la argumentación en el derecho no trabaja únicamente con principios de la lógica formal, sino también con una serie de instrumentos racionales que se basan en ejemplos y analogías y que le permiten ampliar el espectro de sus actividades tanto a los juristas como a los operadores jurídicos. La argumentación jurídica es una disciplina que se arraiga en el campo de la filosofía del derecho, pues como afirma el doctor Rojas Amandi, esta disciplina tiene como propósito analizar los razonamientos que se utilizan para justificar como jurídicamente correctas las pretensiones que plantean los abogados o las decisiones que toma la autoridad. Sin embargo, remontándonos al pasado y para ser precisos, a partir de la filosofía moderna, es decir, del giro epistemológico de René Descartes, la argumentación se redujo a una expresión fundamentada en proposiciones lógicas, convirtiéndola tan solo en un instrumento para la actividad teórico-científica y dejando de lado un factor sumamente importante de dicha disciplina, la habilidad para comunicar el razonamiento. Una de las características intrínsecas que todo abogado debe de tener es la habilidad para argumentar. Es decir, saber argumentar en la negociación jurídica, argumentar en las audiencias e incluso argumentar en la vida diaria. Porque si bien es cierto que existen muchas personas que poseen en esencia este tipo de destrezas, hay quienes las deben de desarrollar de forma paulatina. Independientemente de que la argumentación jurídica provenga de raíces filosóficas, contiene elementos prácticos de la argumentación en general, en donde se exponen por lo menos dos puntos de vista en contradicción, de los cuales es necesario extraer una verdad o simplemente ganar una contienda intelectual. Pero, ¿cuál es el ámbito de la argumentación jurídica? Algo que distingue a esta disciplina de la argumentación en general es su campo de acción, el cual determina la forma en la que interactúan los participantes de la contienda intelectual. Y de acuerdo con el profesor Manuel Atienza, existen o podemos definir tres distintos campos de lo jurídico en los que se efectúan las argumentaciones. El primero de ellos es el campo de la producción y establecimiento de normas jurídicas. El segundo, el campo de la aplicación de las normas jurídicas a la resolución de casos. Y por último, el tercero, el de la dogmática jurídica. Cada uno de estos campos se manifiesta de diferente forma y con diferentes sujetos. Por ejemplo, el primero de ellos se realizan las argumentaciones en dos fases, en la etapa prelegislativa y la etapa legislativa. La primera de ellas se basa en problemas sociales de corte político o moral, cuya solución está orientada a la adopción de una medida legislativa. La segunda fase es la fase legislativa, en la cual se surgen las argumentaciones de tipo técnico-jurídico, ya sea en un parlamento o en un órgano administrativo, en donde un problema es discutido y aun cuando éste no haya pasado por la fase prelegislativa. Hablando del segundo campo, es decir, del de la aplicación de las normas jurídicas, las argumentaciones se dirigen a problemas de hecho o de derecho, es decir, a problemas de interpretación. Este tipo de argumentaciones las llevan a cabo los jueces, los órganos administrativos o los particulares. Y por último, el tercer campo en el cual se desarrolla una argumentación jurídica es en el dogmático, en el cual se ordena y sistematiza un ordenamiento jurídico, además de suministrar criterios para la producción y aplicación del derecho, es decir,
Los procesos argumentativos dogmáticos no son del todo distintos de los que efectúan los órganos aplicadores, solo que estos últimos resuelven casos concretos y los procesos dogmáticos se ocupan de casos abstractos. Siguiendo las ideas del profesor Atienza, una cosa es descubrir o enunciar una teoría mostrando cómo se genera y se desarrolla, y otra muy diferente es justificar o validar esta teoría. Pero desde el ámbito lógico-jurídico, una cosa es establecer una premisa o una conclusión y otra cosa es justificarla. De ahí se desprende que los órganos jurisdiccionales o administrativos no tienen por lo general que explicar sus decisiones, sino justificarlas. Sin embargo, antes de haber una justificación de los órganos jurisdiccionales, se realiza un proceso de decisión judicial, el cual, de acuerdo con la psicología social, no solo se da a partir de argumentos, sino de un conjunto de elementos que ayudan a la toma de decisiones, los cuales, según el profesor Atienza, son: número 1, la acumulación de unidades de prueba o información. 2, el proceso de evaluación en el que cada elemento informativo se le asigna un valor en una escala específica para el juicio que se está desarrollando. 3, atribuir un peso a cada información. 4, integrar la información evaluada y sopesada en un juicio singular. Y 5, tomar en cuenta la impresión inicial, es decir, los prejuicios tanto del juez como, en su caso, el jurado. Ahora bien, desde la perspectiva retórica dialéctica, el punto clave, esto es, el de tomar en cuenta los prejuicios tanto del juez como del jurado, es en donde se trabaja la parte de la persuasión y el convencimiento. Pues si bien es cierto que en los 4 primeros puntos no existe la posibilidad de manipular el factor psicológico de los participantes, también lo es que el último punto busca reducir el peso de los prejuicios con diferentes técnicas persuasivas, incluso el uso de falacias y estratagemas. Para finalizar esta cápsula y con base en lo anterior, Atienza, catedrático de la Universidad de Alicante, afirma que existen 2 clases de justificaciones de los argumentos: la formal y la material. La primera se da cuando el argumento es formalmente correcto y tiene que ver con la lógica deductiva. Y la segunda, la material, se da cuando un argumento es aceptable en un campo determinado y se circunscribe en el campo de la lógica informal, incluyendo la tópica y la retórica. Espero que esta breve información acerca del propósito de la argumentación jurídica y los diversos campos de esta les sea de utilidad. Recuerden, por favor, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, y cualquier sugerencia o duda déjenla por favor en los comentarios. Hasta pronto.